Tengan buenas tardes, jóvenes de primer año de bachillerato comercial, de contaduría pública y secretariado. En esta oportunidad les saluda el profesor Mario Martínez. Este día de fecha 29 de junio del año 2020 vamos a tener la oportunidad de estar trabajando en nuestra especialidad en tecnología comercial 1 en la materia contabilidad 1. En esta oportunidad el tema que vamos a desarrollar es una continuación del tema anterior que estuvimos trabajando y que está íntimamente relacionado con el balance general o estado de situación financiera. Dicho de otra manera, en la última clase donde tocamos este tema, vimos, pienso yo, todo lo que teníamos que ver de teoría. Y en la clase de este día vamos a trabajar ya la práctica, que es lo que nos interesa. Es decir, en pocas palabras, en la clase de este día lo que vamos a hacer es, vamos a aprender cómo se hace el balance general o estado de situación financiera. Como les decía, es una continuación del tema estado de situación financiera y clasificación de cuentas de activo, pasivo y capital. Nuestro indicador de logro es interpretar apropiadamente el significado y la estructura del balance general, clasificar con exactitud las cuentas que integran el balance general y elaborar correctamente el balance general de una empresa mercantil. Considero muy importante tener claro cuál es la agenda que vamos a desarrollar para la clase de este día. Entonces, en ese sentido, primero nosotros vamos a comenzar conociendo la información básica con la cual vamos a arrancar la elaboración del balance general. Vamos a conocer cuál es la información básica de la cual yo debo disponer para elaborar el balance. Luego vamos a conocer cuáles son los pasos que se deben seguir. De forma detallada vamos a ir conociendo cuáles son los pasos que se tienen que seguir para elaborar y estructurar el balance general. Cada uno de los pasos, ¿cuáles son? Despacio, uno por uno. Y por último, vamos a proceder a elaborar y a preparar el balance general. De igual manera, considero importante que antes de iniciar la clase, nosotros nos aseguremos de que ya contamos a nuestra disposición
de todos y cada uno de los materiales e insumos de trabajo para desarrollar la clase con éxito. Para desarrollar la clase, yo debo de contar con mi computadora o el celular, o las dos herramientas, si tiene la posibilidad. Su cuaderno para hacer las anotaciones respectivas, su libro para consultar, ¿verdad?, información relacionada al tema, su calculadora, de igual manera el documento base de la clase, del cual pueden disponer de él en la plataforma del colegio, y sobre todo una buena actitud. Esta parte de la actitud es muy importante, porque acuérdese que cuando uno emprende una actividad nueva con una buena actitud, esa actividad a uno le deja grandes enseñanzas y aprendizajes y resultados favorables y exitosos. Pero todo depende de una buena actitud, que nos mentalicemos y que no nos predispongamos, sino que nos mentalicemos en el sentido de que vamos a aprender. Yo sí puedo. Ese tiene que ser el pensamiento con el cual iniciemos esta clase. Un aprendizaje nos tiene que quedar. También quiero mencionarles que el tema que vamos a desarrollar en esta oportunidad, usted lo va a poder encontrar desde la página 49 hasta la página 69. Desde la página 49 hasta la página 69. Allí podrá encontrar todo el tema del balance general o estado de situación financiera. Comencemos entonces. Bueno, como les mencionaba anteriormente, en nuestra agenda, lo primero que yo tengo que hacer para elaborar el balance es conocer cuál es la información base con la cual yo voy a arrancar para elaborar el balance. Lo primero que yo tengo que hacer es conocer cuál es la información base, la información básica que yo tengo que tener a la mano, de la cual tengo que disponer o que me tienen que dar para yo a partir de ahí arrancar a hacer el balance. Entonces, en ese sentido, acuérdense que la información básica que usted debe de tener a la mano y debe de conocer para a partir de ese momento arrancar y hacer el balance, esa información es los saldos de las cuentas. Es lo primero que usted tiene que conocer para poder hacer el balance, el saldo de las cuentas de la empresa. Esa información es básica para iniciar este proceso.
Entonces, vamos a seguir este ejemplo. Con los siguientes datos, usted debe de elaborar un balance general. El nombre de la empresa se llama Elvita. Y la fecha de presentación es al 31 de diciembre del año 2000X. Entonces, al 31 de diciembre del año 2000X, estos son los saldos que presenta la empresa en estas cuentas de balance. Cuentas por pagar, $15,000, caja, $12,000, renta pagada por anticipado, $2,000, cuentas por cobrar, $74,000, mobiliario y equipo, $8,000, renta cobrada por anticipado, $2,400, la hipoteca por pagar, $8,000, el inventario, $30,000, la reserva para cuentas incobrables, $1,200, la depreciación acumulada de mobiliario y equipo, $3,000, el banco, $12,000, los documentos por pagar, $10,000 y los intereses por pagar, $400. Entonces, esa es la información básica que usted debe de tener para arrancar este proceso de elaborar el balance general. Y esa información básica es conocer el saldo de las cuentas. Luego vamos a comenzar a ver cuáles son los pasos a seguir para elaborar el balance general. Entonces, el primer paso va a ser, luego de que usted ya conoce cuáles son los saldos de las cuentas, usted cada una de las cuentas tiene que clasificarlas. Tiene que clasificar las cuentas del activo, del pasivo y del capital. Acuérdese que aquí usted tiene cuentas de activo, cuentas de pasivo y cuentas de capital. Entonces usted tiene que clasificar las cuentas. Acuérdese a la hora de clasificar las cuentas de la clase anterior que vimos, en donde nosotros trabajamos de manera detallada cuáles son los criterios que debemos de considerar para elaborar esa clasificación de las cuentas. Y de igual manera recuerde que hicimos un ejercicio sobre clasificación de cuentas. Entonces, en el paso 1 usted tiene que clasificar las cuentas del balance. Clasificarlas de acuerdo a sus rubros de agrupación. Cuentas por pagar es un activo corriente. Caja es un activo corriente.
La renta pagada por anticipado es un activo corriente. Las cuentas por pagar es un activo corriente. El mobiliario y equipo es un activo no corriente. La renta cobrada por anticipado es un pasivo corriente. La hipoteca por pagar es un pasivo corriente. El inventario es un activo corriente. La reserva para cuentas incobrables es un activo corriente. La depreciación acumulada de mobiliario y equipo es un activo no corriente. El banco es un activo corriente. Los documentos por pagar es un pasivo corriente. Y los intereses por pagar es un pasivo corriente. En el paso número 2, usted lo que tiene que hacer es, luego de que ya tiene clasificadas las cuentas del balance, usted tiene que ordenar las cuentas del activo, pasivo y capital por su orden, en un orden según aparecen en el catálogo de cuentas. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Fíjense que cuando estamos haciendo el balance por primera vez, una de las dudas y preguntas que surgen constantemente es: yo ya tengo clasificadas todas las cuentas, entonces a la hora de ir armando el balance, muchas veces yo tengo la duda de no saber cuál cuenta debo de poner primero, cuál cuenta debo de poner después, cuál cuenta debo de poner en tercer lugar, y así sucesivamente. Es decir, a la hora de que voy a registrar las cuentas en el balance, la pregunta es: ¿lo debo de hacer en orden o no importa que lo haga de manera desordenada? ¿Cuál cuenta voy a poner primero? ¿Cuál cuenta voy a poner en segundo lugar? ¿O cuál cuenta voy a poner en tercer lugar? Entonces, en ese caso es importante que aclaremos que a la hora de registrar las cuentas en el balance, yo debo de seguir un orden. Si estamos hablando de las cuentas del activo, yo primero voy a registrar las cuentas del activo corriente y después las del activo no corriente. Si estamos hablando del lado del pasivo, yo primero voy a registrar las cuentas del pasivo corriente y después las cuentas del pasivo no corriente. Enfoquémonos, como dicen, para ir un poco más allá en el ejemplo y en la explicación, enfoquémonos en el activo, en las cuentas del activo, y de la misma manera como lo manejemos en las cuentas del activo,
se manejará en las cuentas del pasivo en cuanto al orden de las cuentas para registrarlas dentro del balance. Imagínense que estamos trabajando las cuentas del activo para registrarlas en el balance. Entonces yo primero voy a registrar las cuentas del activo corriente y después las cuentas del activo no corriente. Entonces, a la hora de registrar las cuentas del activo corriente, yo debo de registrarlas en orden. ¿Y cuál es ese orden? Ese orden es el orden en el que aparecen las cuentas en el catálogo. Aquí en la pantalla les he puesto un ejemplo de las cuentas del activo. Aquí en la pantalla les he puesto un ejemplo de las cuentas del activo que aparecen en el catálogo de cuentas. En el mismo orden en el que aparecen estas cuentas que están viendo en pantalla, en ese mismo orden están estas cuentas en el catálogo. Estamos hablando de cuentas de mayor, porque son cuentas que tienen un código que está identificado con 3 dígitos. Entonces, esto lo pueden tomar como referencia. Este es el orden en el que aparecen las cuentas del activo allá en el catálogo de cuentas. Este es el orden en el que aparecen las cuentas del activo, las cuentas de mayor del activo, allá en el catálogo de cuentas. Y en ese mismo orden tienen que ser registradas en el balance. Si ustedes se fijan, hasta en la asignación de cuentas hay un orden ascendente, de menor a mayor. Entonces, mi recomendación es, luego de que usted ya tiene clasificadas las cuentas por rubro de agrupación, es decir, ya las clasificó en activo corriente, activo no corriente, pasivo corriente, pasivo no corriente. Mi recomendación es que usted las agrupe por bloque. Porque a la hora de que a usted se le va a dar la lista de cuentas con los saldos, la información en ese momento está desordenada. Entonces la recomendación es de que usted después las clasifique por rubros de agrupación. En activo corriente, activo no corriente, pasivo corriente, pasivo no corriente. Y ya después usted lo que debería de hacer es agrupar las cuentas. Es decir,
agrupar las cuentas por bloque. Todas las que pertenecen al activo corriente, un solo listado. Todas las que pertenecen al activo no corriente, un solo listado en bloque. Luego, las que pertenecen al pasivo corriente, un solo listado en bloque. Y luego, las que pertenecen al pasivo no corriente, un solo listado en bloque. Luego de que usted ya tenga las cuentas agrupadas en bloque, se viene al catálogo a ver este mismo listado que le estoy presentando en pantalla. ¿Y para qué va a ir a ver el listado que le estoy mostrando en pantalla? ¿Para qué va a ir a ver ese listado allá al catálogo de cuentas? Para identificar el orden en el cual se van a registrar las cuentas. Es decir, ¿cuál cuenta va a ir primero? ¿Cuál va a ir en segundo lugar? ¿Cuál va a ir en tercer lugar? ¿Cuál va a ir en cuarto lugar? Y después hace lo mismo, agarra el bloque de cuentas del activo no corriente, que ya las tiene usted agrupadas por bloque, y se va a revisar el catálogo para revisar en qué orden va a ir cada cuenta registrada en el balance. ¿Cuál va a ir primera? ¿Cuál en segunda? ¿Cuál en tercera? De acuerdo al orden en el que aparecen en el catálogo y al código que se les ha asignado. En el paso número 3, usted tiene que armar el balance de acuerdo a la clasificación diseñada en el catálogo de cuentas. ¿A qué me refiero? Con esto, aquí le estoy poniendo un ejemplo. Este ejemplo que le estoy poniendo en pantalla es el diseño de clasificación de cuentas que contiene el catálogo. El ejemplo que le estoy poniendo en pantalla es el diseño y estructura de la clasificación de cuentas que contiene el catálogo. Y en base a este mismo diseño de la clasificación de cuentas que contiene el catálogo, en base a este mismo diseño, usted tiene que elaborar el balance. Usted en el balance primero va a poner la cuenta principal, como aparece en el ejemplo. La cuenta principal, activo. Luego, el rubro de agrupación, activos corrientes. Luego, la cuenta de mayor, efectivo y equivalentes. Acuérdese que este es un ejemplo. No quiere decir que siempre va a usar la cuenta de efectivo y equivalentes, porque si en el listado de cuentas que yo le voy a dar no aparece efectivo y equivalentes como cuenta de mayor, entonces no la va a ocupar.
va a ocupar otra que yo le esté dando en el estado de cuentas y en sustitución de efectivo y equivalentes. Fíjese bien en eso, no lo tome todo tan literal. Esto es un ejemplo nada más, una suposición. El diseño de la clasificación de cuentas en el catálogo está estructurado de esta manera. Primero está la cuenta principal, luego el rubro de agrupación, después la cuenta de mayor y después la subcuenta. Y en ese mismo orden tiene que elaborar y estructurar el balance. Primero poner la cuenta principal, que es el activo. Luego el rubro de agrupación, que va a ser activo corriente. Después la cuenta de mayor, que va a ser efectivo y equivalentes. Y luego la subcuenta, efectivo en caja general. Ya cuando usted pase a trabajar al activo no corriente, tiene que mantener este mismo diseño de clasificación de cuentas que tiene el catálogo. Pero ya cuando pase a trabajar a los activos no corrientes, usted ya no va a escribir la cuenta principal, porque la cuenta principal, la clasificación principal, que es activo, solamente se escribe una vez y es en el encabezado. Ya cuando usted vaya a trabajar al activo no corriente, ya solamente de la estructura original del diseño de clasificación de cuentas, solamente va a mantener y va a conservar el rubro de agrupación, la cuenta de mayor y la subcuenta. En ese orden tiene que ir al detalle. Y lo mismo aplicaría para el pasivo. En el paso número 4, lo que usted tiene que hacer es lo siguiente. En el paso número 4, usted tiene que tener cuidado en el nivel de detalle. Cuando estamos hablando del nivel de detalle, nos referimos a el detalle de cuentas, en el sentido de que cada cuenta de mayor debe de estar acompañada de las subcuentas respectivas. Siempre. Y eso nunca va a cambiar. Cada cuenta de mayor tiene que estar acompañada de la subcuenta. Ejemplo, la cuenta de mayor, efectivo y equivalentes, una de sus subcuentas se llama efectivo en bancos. La cuenta de mayor, deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, una de sus subcuentas se llama clientes locales. Y cuenta de mayor, inventarios, una de sus subcuentas se llama productos comprados para la venta. Entonces, así, con ese nivel de detalle, debe de ir registrado cada una de las cuentas en el balance. Con ese nivel de detalle, usted tiene que hacer el registro de cuentas en el balance. Asegurarse siempre
que cada cuenta de mayor vaya acompañada de su subcuenta. Y usted tiene que hacer una separación, tiene que distinguir, tiene que diferenciar cuál es la cuenta de mayor y cuál es la subcuenta. Y para distinguir, para diferenciar eso, lo único que tiene que hacer usted es pasar una rayita en medio entre la cuenta de mayor y la subcuenta. Entonces ya al hacer eso ya se sobreentiende que la cuenta que está arriba es la de mayor y la que está abajo es la subcuenta. Algo muy importante que usted tiene que considerar es lo siguiente. Como usted se habrá podido dar cuenta a lo largo de toda esta clase, usted durante todo el proceso tiene que estar usando el catálogo de cuentas. Entonces es importante que usted aprenda a usar el catálogo de cuentas, a manejar, a leer el catálogo de cuentas. Porque toda la información está ahí en el catálogo. La importancia de esto es de que si usted no sabe manejar, usar, leer el catálogo de cuentas, puede pasar 4 horas, 5 horas haciendo el balance y no se termina de ubicar, no termina de encontrar la información porque no sabe manejar el catálogo. Acuérdese todo lo que hablábamos la última vez, las recomendaciones que yo le hacía, cómo podemos y tenemos que hacer para identificar y ubicarnos rápidamente en el catálogo. ¿Cómo encontrar fácilmente la información en el catálogo? Tiene que conocer, ¿verdad?, cómo está estructurado el catálogo. Cómo identificar las cuentas de mayor, las subcuentas, las subcuentas, los rubros de agrupación, las cuentas principales, las cuentas de balance, las cuentas de resultado, las cuentas de capital y así sucesivamente.